Muy buenos días, apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Hoy en un nuevo programa de Palabras de Vida, el cual llega a ustedes gracias a la Dirección General de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución Richard Ramírez y este servidor Alexander Maldonado. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa de los domingos Palabras de Vida. De antemano queremos pedir disculpas ya que la semana pasada no pudimos salir al aire debido a que acá en Guatire se fue la luz, pero gracias a Dios ya estamos acá para compartir con ustedes ese programa que había quedado pendiente sobre un tema bien interesante que vamos a tratar hoy. No te juntéis con ellos. Recuerden nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, de la cual quiero aprovechar para decirles que hoy, domingo, estamos acá en la iglesia de Guatire, la iglesia que está en el Boulevard de Guatire, en una jornada de salud, de clínica abierta, así que todos los que nos están escuchando, si quieren acercarse aquí a la iglesia de Guatire para que sean pesados, para que sean medidos, para que se le tome la atención, para recibir alguna vacuna, alguna consulta médica especial, o quisieran comprar alimentos saludables como yogur, granola, lo que ustedes deseen. También tenemos libros y muchas cosas más, asesoría jurídica. Pueden venir acá, van a estar un grupo de médicos, enfermeras y un personal capacitado dando todo ese tipo de servicios. También barbería, por si quieren afeitarse, cortarse el cabello. Así que hoy sí podemos decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre hay una cerca de ti y a tu servicio, así que acérquense los que quieran venir. También otros patrocinadores que tenemos, el Colegio Adventista Alejandro López Castillo, ubicado en Guarenas, la Asociación Venezolana Centro Oriental, ABECOR, y todos esos amigos y hermanos de esta emisora que con sus ofrendas contribuyen para que podamos siempre estar allí llevándole a ustedes las hermosas enseñanzas de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nuestro número de contacto 0412-978-0623, 0412-978-0623. Muy buenos días, querido amigo Richard Ramírez, y saludos también a nuestros invitados del día de hoy. Muy buenos días, apreciados oyentes, esforzados y valientes, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Hoy, pues, un saludo especial, hermanos. No podemos presentar todavía a los invitados. Hermano Alexander, un saludo especial a Luz López. Luz López, que estuvo el domingo pasado en Ascua, en la sintonía de este programa que se transmitirá hoy, pues, pero lamentablemente, como ya lo dijiste, Alexander, se fue la luz. Así que un saludo especial a Luz López de Castillejo, quien apoyó en la elaboración de este programa. Recuerden también, apreciados oyentes, que ustedes pueden solicitarnos el programa, el tema que quieran que desarrollemos y con mucho gusto se los haremos llegar. Bueno, me toca presentar a los invitados, Alexander, así que hoy tenemos la presencia de la directora del Ministerio de la Mujer de la Iglesia de las Nereidas, Yuleidi de Martínez, además repostera, los mejores golfeados, las mejores bombas y panes de las Nereidas. No se lo pierdan. Y viene bien representada nada más y nada menos, Alexander, que con su esposo, Ilvis Martínez, poeta, músico, compositor, anciano ordenado de iglesia, un hombre como Job, al estilo de Job, ¿no? Dice aquí, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué tal? Bueno, demos el pase a la dama primeramente, ¿no? Wow, gracias Richard, gracias por tan excelente presentación, de verdad que no me lo esperaba, pero es maravilloso estar aquí con ustedes relatando este tema que está tan importante. De verdad que me llama mucho la atención, Richard, porque me hace acordar desde que estaba pequeña, cuando nos decían, no te juntes con tal persona, y yo le decía, no, pero es que yo no hago lo mismo que esas personas. Y hoy en día, ya con cierta madurez, puedo entender que nuestros padres siempre tienen la razón cuando nos dicen que no nos juntemos con ese tipo de personas,
porque aunque no estemos haciendo lo mismo que ella, para el resto del mundo nosotros lo estamos haciendo, Richard. Y es muy importante hoy en día, pues bueno, tener en cuenta todas esas cosas que de pequeños nos inculcaron y nos enseñaron y nos aconsejaban. Ya que ahora somos padres, pues bueno, es nuestra responsabilidad ahora inculcarles a nuestros hijos todos esos consejos que nuestros padres nos decían. Pero qué maravilloso, pues de eso se trata la vida, de aprender cada día más. Pero la pregunta es, Richard, ¿con quién es que no nos vamos a juntar? Ajá. Aquí dice, bueno, no nos juntemos con el hipócrita. A ver, vamos a ver qué es una persona hipócrita. Una persona hipócrita es aquella persona, Richard, que finge un sentimiento, que finge una actitud y va por la vida haciendo mostrar cosas que realmente no es. Con esas personas tenemos que tener mucho cuidado. También nos dice, cuidado con el pendenciero. A ver qué nos dice qué es una persona pendenciera. Según lo que dice la Biblia, una persona pendenciera es una persona peleonera, una persona cizañera, una persona que siempre anda haciendo ruido. Y bueno, y muchas cosas pues que con las personas idólatras, con el injusto, con el pagano. Bueno, la hermana Yuleidi se nos emocionó, Alexander. Le quitó el espacio allí de presentación de su esposo amado. Pero veamos a ver qué nos dice el hermano Ilvis Martínez. Bueno, buenos días, hermano Richard, hermano Alexander, querida esposa. De verdad que tremenda introducción, tanto para nosotros como esposo, como pareja, como para la introducción al programa. Pues mi esposa dio una buena inducción ahí de lo que se va a hablar a continuación en este tema. Pero, querida familia, ¿verdad? Es muy importante que estén atentos a lo que se va a decir, porque realmente nos sirve tanto para nuestro crecimiento espiritual como para ayudar a aquellas personas, pues para que puedan entender que la juntarse con ciertas personas vale mucho para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, se les saluda a cada uno de las personas que nos escuchan, pues, y estén atentos a cada palabra que aquí se vaya a decir. Muy bien, queridos y apreciados oyentes, vamos a aprovechar, hermanos, ya que nuestra querida invitada dio esa introducción, y vamos a ir a un himno musical, vamos a escuchar un tema musical. Y cuando regresemos de ese tema, vamos a arrancar de lleno con el programa del día de hoy, para que ya los oyentes con esta melodía entren así como en el tema, en el espacio que queremos tener. Vamos a escuchar un himno titulado A Cualquier Parte, himno número 404, y ya regresamos. Quiero ser su fiel testigo.
Bien, queridos oyentes, luego de haber escuchado este precioso tema, a cualquier parte donde Jesús me guíe, con Él iré y nada temeré, pues vamos a iniciar entonces con el programa del día de hoy, que como nuestra apreciada invitada del día de hoy ya dio cierta introducción, se titula No te juntéis con ellos. Vamos a descubrir hoy qué nos da la Biblia, ese consejo, con quién no nos debemos juntar. Saben que a mí me llama mucho la atención que en la Biblia hay bastantes referencias al hecho de que Jehová y su pueblo se mezcla entre todos los pueblos y las naciones para transmitir un mensaje. Por lo menos, vamos a poner algunos ejemplos. El Salmo 105 y versículo 1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre y dar a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Ven? Entonces, ahí hay una referencia a mezclarnos entre los pueblos para alabar a Jehová, invocar su nombre y darlo a conocer tanto a Él como a sus obras. También tenemos, por ejemplo, el Salmo 108, versículo 3, donde dice: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, y a ti cantaré salmos entre las naciones. Nos mezclamos entre pueblos y naciones para alabar a Jehová y cantarle salmos de alabanza. Y esto que estamos haciendo, estos actos de alabarlo, de invocarlo, darlo a conocer, estos pueblos y estas naciones lo están escuchando, porque nos estamos mezclando entre ellos para darlo a conocer. También, por ejemplo, en otros textos, por ejemplo, el Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En el Salmo 96, versículo 10 dice: digamos entre las naciones que Jehová reina. O sea, Jehová es el rey, el dueño y creador de todo el universo, de la vida. Pero entonces, en algunas partes de la Biblia dice: no te juntes con ellos, no te mezcles con ellos, no participes de lo que ellos participan. Entonces nosotros hoy en el programa tenemos que conciliar estas dos ideas. ¿Cómo es que debemos mezclarnos entre las naciones para dar a conocer el nombre de Jehová, pero no debemos mezclarnos con ellas ni participar de las cosas que ellos hacen? Y yo creo que a pesar de que algunas personas pueden llegar a confundirse con esto, o sea, ¿cómo es que Dios me dice, métete, involúcrate con las naciones para que me dejes a conocer? Pero por otra parte me dice, no te mezcles con ellos. O sea, ¿hacia dónde va esto? O sea, o me mezclo o no me mezclo. Pero yo creo que la idea ya está clara, debería estar clara. Es mezclarnos con las naciones para que las naciones conozcan a Jehová, conozcan los caminos de Jehová, aprendan a alabar a Jehová y a reconocerlo como el Dios y creador de la vida y de la salvación, pero no participar de las obras malas, de las obras perversas de las naciones. Eso hoy te tiene que quedar claro, y esa es la idea del programa de hoy. Entender que nosotros debemos mezclarnos entre los pueblos y naciones para dar a conocer la salvación de Jehová, pero no mezclarnos con ellos para participar de sus malas obras. ¿Qué piensan ustedes, Richard y queridos hermanos que están aquí hoy con nosotros? Bueno, mira, primeramente, ¿no? Quisiera darle la participación a Yuleidi, que venía allí esforzada y valiente con ese cúmulo de energía. Así que, bueno, hermana Yuleidi, cuéntenos. Bueno, sí, referente a lo que estaba diciendo Alexander, esto me hizo llevar a la parábola de la cizaña y el trigo. Y es importante, ¿no? Porque en esta parábola podemos ver que la cizaña y el trigo crecen juntas. Mas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no podemos mezclarnos con la cizaña. Porque ahí hay un propósito, en todo esto hay un propósito, de no juntarnos con esas personas que tienen el propósito de dañar siempre a los demás, ¿no? Pero más sin embargo, como nosotros somos trigo, me considero trigo porque cuando hacemos la obra del Señor, cuando nos sujetamos a sus mandamientos, nosotros nos consideramos trigo.
y vamos haciendo el bien y procuramos hacer el bien, ¿no? Entonces no podemos sacar la cizaña de nuestras vidas porque ellos tienen que ver el fruto del trigo. Mas, sin embargo, ellos van a crecer y van a hacer todo lo posible para que el trigo se quede en stand-by. Pero como Dios es un Dios tan misericordioso y tan maravilloso con el trigo, con nosotros, sus hijos, con todas aquellas personas que vamos por la vida queriendo hacer el bien, la cizaña tiene que ver todos esos frutos y ella va a entender, esa cizaña va a entender. Entonces todo lo que dice el hermano Alexander me llevó a esta parábola, que es muy importante tenerla en cuenta, no arrancar la cizaña de nuestra vida, sino que el trigo, que la cizaña se contagie del positivismo, de las cosas positivas que tenemos nosotros el trigo. A ver, ¿qué dices tú, esposo? Bueno, compartiendo un poco de lo que tú estás hablando del trigo y la cizaña, doy a reflexión, pues, que la cizaña va a hacer que el trigo crezca más espiritualmente. O sea, te va a ayudar para que puedas conocer más del poder que te da Dios para crecer espiritualmente. Sin embargo, quiero también leer un proverbio que me llamó mucho la atención en esta mañana. Y podemos buscar en Proverbios 22, 24 y 25. Y dice de la siguiente manera: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con él, hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Este versículo dice más o menos como lo que decimos nosotros en el mundo: mira con quién andas y te diré quién eres. Sin embargo, hay muchas personas que dicen: no, mira, yo me la paso con él, como dijiste tú al principio, me la paso con esas personas, pero yo no hago lo mismo. Pero si otra persona te ve que te la pasa con un hermano o con un familiar que anda en lo malo en el mundo, a pesar de que tú digas que no estás haciendo lo mismo que él, te van a señalar y te van a decir: no, mira, si te la pasas con él, yo estoy más que seguro que estás impregnándote de lo mismo que esa persona hace. Entonces, mira, yo recomiendo es que si te vas a acercar a unas personas así, es para que tú le hables de la palabra de Dios, es para que tú comiences a predicar de lo que él necesita saber para que se note el cambio. Entonces quiero leer a continuación, si me lo permiten, algunos versículos que también sale en Proverbios 13:20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, si tú tienes una mentalidad un poco no tan afirmada en las cosas de Dios, por ejemplo, una persona que está recién bautizada, hermano Richard, una persona que está recién bautizada, ¿con quién debería comenzar a pasársela? Una persona recién bautizada debería estar con su hermano mayor en la fe. Claro. Y debería entonces pues empezar a observar todos aquellos líderes de la iglesia para entonces de esta manera, de aquellos que ellos tienen, él quiera. Así es. Claro, porque si tú llegaste a la iglesia, llegaste a los pies de Cristo, es porque tú necesitas un cambio en tu vida. Entonces, para tú hacer el cambio en tu vida, necesitas pasártelas con personas que tú veas que ya han cambiado. O sea, deja tu vida pasada, déjala afuera. Si tú quieres juntarte con personas que hagan el bien para ti, entonces, ¿dónde es mejor buscarla, hermano Alexander? Bueno, mira, fíjate tú que es interesante. Por ejemplo, yo tengo un texto aquí que dice así. Es Deuteronomio capítulo 6, versículo 14. Dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces, fíjate, es como ese mismo consejo que hemos venido hablando. O sea, tú vas a estar entre los pueblos y entre las naciones anunciando a Jehová, anunciando la luz, anunciando el camino correcto, el camino de la salvación. Ese es el deber, pero no vas a andar entre ellos adorando o mezclándote con sus dioses de esas naciones que están en tus contornos. Y también en Jeremías dice algo parecido. Jeremías capítulo 10 y versículo 2 dice: así dice Jehová,
no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de estos pueblos son vanidad, porque cortaron leños del bosque y se hicieron dioses de madera con sus propias manos. Entonces aquí vemos más o menos de lo que se trata esto, ¿no? Pero yo estoy seguro, y quiero darle el pase a Richard por esto, y sé que Richard va a tocar ese tema hoy. Aquí estamos hablando de no mezclarnos entre las naciones, sino, o sea, no es que las naciones o las personas, porque habla de naciones también habla de personas, nosotros no vamos a permitir que las personas influyan en nosotros de una manera negativa y nos arrastren al mal, al pecado, al vicio, a la codicia. Más bien la idea es que nosotros atraigamos a las personas a los pies de Cristo. Amén. O sea, la idea es que los demás no nos corrompan, sino que nosotros santifiquemos a los demás. Ese es el trabajo que Dios nos dejó. Pero aquí hay algo, y aquí es donde quiero que mi hermano Richard, yo sé que él tiene eso por allí, es cuando el problema no es las naciones o los demás, sino cuando el problema está dentro de la propia iglesia. Sí, o sea, cuando hay personas que diciendo que son cristianos o que se llaman hermanos, participan de las obras de las naciones. Ese tema está en la Biblia y es interesante porque es obvio, nosotros no nos vamos a mezclar con las naciones, sino más bien las vamos a traer a Jesús. Pero ¿qué cuando la corrupción está dentro de la iglesia? Hermano Richard. Sí, correctamente, hermano Alexander. Es una situación delicada cuando dentro de la iglesia, ¿no?, donde se supone que allí deberíamos nosotros estar ya exentos de esas cosas que uno ve en el mundo. Pero fíjate, hermano Alexander, que este punto quisiera dejarlo casi que para el final, para entonces dejar allí en el apreciado oyente esa ansia a escuchar esta situación. Claro que sí. Quisiera en este momento explícitamente, ¿verdad?, para introducirnos bien al tema del día de hoy. No te juntéis con ellos. Quisiera hacer este llamado, ¿no? Porque acá cuando decimos no te juntéis con ellos, pues las cosas que se nos vienen a la mente son muchas, ¿no? Pero debemos saber quiénes son los que acá nosotros denominamos ellos. Y es que el mismo apóstol Pablo nos advirtió sobre los peligros del tiempo del fin. En 2 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 5, podemos leer lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En estos últimos días, mis apreciados hermanos que me acompañan acá en cabina, he visto mucho sobre este caso particular, ¿no? Aquellos hijos desobedientes a los padres. Pero sigue diciendo en el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínate, amadores más de los deleites, de los placeres, de las cosas que hay en este mundo, más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, mis hermanos, apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de esta piedad. Y entonces finalmente este texto bíblico que estamos citando acá en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 5 termina diciendo, Alexander, a estos evita. De todas estas personas que anteriormente se menciona, dice el verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y es aquí donde viene el consejo divino. Seguir el carácter de Cristo,
el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y dice el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Por lo cual, afirma el apóstol Pablo, dice que tendremos padecimientos y aflicciones, así como él mismo la tuvo. O sea, como los padecemos por Cristo nosotros hoy mismo. Y el verso 11 dice que nosotros tendremos entonces persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, dice el apóstol Pablo. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que gloria a Dios que si nos mantenemos fieles hasta el final, como dice Marcos 13:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Dios nos protegerá y nos librará y seremos salvos. Ahora veamos qué pasará con estos perversos, engañadores, Alexander, que la Biblia dice que debemos evitar, con los que no nos tenemos que juntar. Y el verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y también siendo engañados. Imagínense, ellos mismos serán engañados. Y es aquí donde viene nuevamente un consejo divino en este texto bíblico que te estamos mencionando hoy. El versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién hemos aprendido, mis hermanos? De Cristo Jesús. Finalmente el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que mis invitados especiales del día de hoy, Ilvis y mi hermano Richard, Ajá. quiero, ahora que tocaste ese tema, mira, yo digo que hay que evitar, son aquellas personas que realmente han conocido de la palabra, intentan corromperte a ti, porque tienen su propia doctrina, Richard. Yo digo que hay dentro de la misma iglesia personas que se creen tanto, son tan sabios en su propia necedad, que entonces buscan la manera de hacer su propia doctrina y quieren entonces engañar a los demás, los demás hermanos. Entonces a eso es lo que yo digo que se deben evitar. Sí. Porque mira, y no han tocado ese versículo, pensé que lo iban a decir al principio, pero en primera, será primera de Corintios 5. Entonces, si lo queremos dejar para el final, se puede dejar para el final. ¿Seguro? Pero realmente desde una vez me está queriendo decir con todos los versículos que leíste, que es que hay que evitar, son aquellas personas que han conocido de la palabra, pero que uno reconoce que están equivocados. Así es. Que están equivocados. Así como lo dice segunda de Timoteo capítulo 3, apreciado oyente, que hemos estado diciéndote acá, que en los postreros días existirán estas personas con todas estas características. Y dice que ellos quieren crecer en el conocimiento de Dios, pero no pueden hacerlo. Entonces a estas personas, a estas evitad, dice el texto. Fíjense, hermanos, lo siguiente, ¿no? Voy a leer aquí 3 versículos de la Biblia para más o menos seguir teniendo una idea de esto tan interesante. Hay un proverbio, el capítulo 14, versículo 34, que dice lo siguiente: la justicia engrandece a una nación. Eso lo dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a una nación. También podríamos decir, porque entra en el mismo contexto, que la justicia engrandece a la iglesia y que la justicia engrandece al hombre. O sea, el ser humano que practica la justicia, como la justicia proviene de Dios, eso engrandece. Dice, los caminos de Jehová son caminos de justicia. O sea que está diciendo que cuando tú caminas en los caminos de Jehová, tú eres engrandecido. Pero el mismo proverbio dice, mas el pecado es la afrenta de las naciones. O sea, el pecado es la deshonra de las naciones. Mientras la justicia te engrandece, el pecado te deshonra. También tenemos otro texto, Levítico capítulo 20 y versículo 26, donde dice,
haber pues de serme santos. Aquí está hablando Jehová. Ustedes deben serme santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santo. Yo los he apartado de los pueblos para que sean míos. O sea, Jehová nos está santificando, nos está purificando. Entonces, si Él dice, yo los estoy apartando de los pueblos para que sean míos, para que sean justos y santos como yo, por eso es que venimos hablando de que no debemos permitir que los pueblos nos contaminen, sino que nosotros sacar a los pueblos de la contaminación. Entonces después entramos a la parte que queremos dejar para el final, pero ¿qué pasa cuando la corrupción está dentro de la propia iglesia, que se supone que se está santificando? Entonces eso me lleva al tercer texto que quería leerles para darles ahora el pase a ustedes, donde dice Filipenses en su capítulo 4 y el versículo 8, ¿en qué cosas quiere Jehová que nosotros nos dediquemos a pensar? Fíjense que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso. Fíjese que mientras las naciones piensan es en corrupción, en vicios, en egoísmo, en tal cantidad de cosas, Dios llama a su pueblo a andar en caminos de justicia, o sea, a pensar en todo lo que es de buen nombre. Así es, hermano Alexander. Más adelante voy a leer otros textos interesantes, pero es para que más o menos tengamos una idea de dónde nos está sacando Dios, de una corrupción terrible. Y ahorita voy a leer un texto más adelante que habla de esto. Entonces ahí es donde viene otra vez la pregunta. Si Dios nos está sacando de esa corrupción para traernos a la pureza, a la justicia y a la santidad, ¿cómo es que es posible y pasa que dentro de las iglesias haya corrupción, hermano? Mira, hay un texto que me encanta y dice que la ley se la grabará en la mente de los hermanos. Es así. Y habla de los mandamientos o de la ley, la Biblia como tal. Entonces yo siempre asemejo ese enunciado con... ¿Sabes que yo toco guitarra, hermano Alexander? Ajá. Y tú sabes que al principio de aprender, uno aprende con práctica, ¿no? Y entonces pues dale y te equivocas. Entonces llega un momento de tanta práctica que tú comienzas a tocar la guitarra, en mi caso, pero sin ni siquiera ver los tonos, ni siquiera ver la guitarra como tal, sino que eso ya lo hace por inercia. Entonces yo me imagino que la ley, cuando la graba en nuestros corazones, en nuestras mentes, nosotros la vamos a hacer por inercia, por naturalidad. Entonces ya en esos momentos tú podrás llevar la palabra de Cristo a aquellas personas de las cuales te están diciendo que no te juntéis, porque no te vas a contaminar. Ya tú vas a tener la ley grabada en tu corazón y no te contaminarás de lo que hacen esas personas. Buscarás la manera de que contamines a ellos, o no lo contamines, porque es una palabra como tremenda, ¿no? Para decir que la palabra se la vas a intentar llevar a su corazón para que ellos puedan entonces adherirse a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, que es el mandamiento, que es la palabra de Dios. Así es. Fíjese este texto para también que nuestra hermanita participe. Por ejemplo, Deuteronomio 28, capítulo 1, dice algo que a mí me llama mucho la atención. Y antes de leerlo, yo quiero hacer una pregunta a mi querida invitada que se encuentra aquí hoy. ¿Cuándo un médico le da a una persona una prescripción? ¿Cuándo se la da? O sea, nosotros vamos a la consulta, ¿verdad? Y entonces el médico nos examina y él determina que nosotros tenemos una enfermedad, una infección. Mira, la fiebre que tú tienes es por tal situación, o te detecté, te hice los exámenes y yo te detecté esto. Y hace el médico, hace una prescripción, ¿verdad? ¿Y esa prescripción qué contiene? Bueno, primeramente en esa prescripción, ¿Qué pone él allí? él te manda la indicación de lo que te va a mejorar. Ajá, Te que manda a vendrían hacer siendo que los medicamentos, los exámenes, el tratamiento. Eso es una prescripción, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahora mire el texto que voy a leer para que usted ahora me dé su opinión.
Deuteronomio 28:1. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y ahora escucha la palabra que usa el escritor bíblico aquí. Que yo te prescribo hoy. ¿Qué palabra utilizó? La palabra prescripción. Pero fíjese lo que está diciendo antes. Si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos. Y después dice, esos mandamientos son mi prescripción. ¿Cómo está actuando Dios en ese momento? Como un médico, ¿verdad? Así es. Como un médico. Entonces, Dios está prescribiendo los mandamientos y nos está mandando esa prescripción. Entonces, ¿qué vienen siendo los mandamientos en el ejemplo que estamos poniendo? ¿Qué viene siendo? ¿El tratamiento? El tratamiento. ¿Los medicamentos? Claro. Incluido todo, vamos Ajá. a incluirlo Y entonces, todo. si los mandamientos son la prescripción, ¿cuál es la enfermedad? El pecado. El pecado, hermano. Entonces, miren, Dios está actuando aquí como médico. ¿De dónde nos quiere sacar Él? De la enfermedad de las naciones, de los pueblos, del mundo, de toda esta contaminación y corrupción que existe. Y Él nos está haciendo una prescripción. Y ahora miren cómo termina el texto. Dice, guarda los mandamientos que yo te prescribo hoy. Si tú haces eso, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿A dónde no? Fíjense ustedes que como quien dice, esta frase, a veces nosotros la vemos como algo local. O sea, como que nosotros aquí en la tierra vamos a ser mejor que los demás. Pero en cierta manera puede que sea así en el sentido de que no estamos en el mismo camino de degradación, porque nos estamos apartando. O sea, el cristiano no fuma, por ejemplo. El que no es cristiano sí. Y a esa persona en cualquier momento le puede venir una enfermedad pulmonar, puede sufrir, o al que bebe, una enfermedad en el hígado, en los riñones, ese tipo de cosas, el alcoholismo, en fin, o sea, tantas cosas. Al que está de repente en un vicio de drogas o algo así, está el problema de que se está dañando el cuerpo, se está dañando el cerebro, en fin, pare usted de contar. Pero aquí nosotros tenemos que ver más allá. Dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Richard y yo una vez tuvimos aquí un programa que hablaba de la segunda venida de Cristo. Y nosotros hablamos de qué iba a pasar al final de eso, cuando Cristo ya viniera. Y ¿qué iba a pasar? Que todo ser humano que nunca aceptó a Cristo, que vivió en su maldad, en su egoísmo, en su pecado, iba a quedar en este mundo destruido. O sea, todos iban a morir. Pero el pueblo de Dios, los que obedecieron, fueron fieles, iban a ser trasladados ¿a dónde? Al cielo. Entonces, ¿dónde va a estar el pueblo de Dios? Arriba. ¿Y dónde van a estar los perdidos? Aquí abajo, muertos. Ahora estamos entendiendo por qué dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Todas las naciones que pecaron quedan aquí abajo destruidas y muertas. Y el pueblo de Dios queda arriba, con Él, en el cielo exaltado. ¿Qué les parece eso? Maravilloso, maravilloso, porque es que mira, Alexander, el ejemplo que diste está clarísimo, está totalmente claro, y todo esto radica en no escuchar la voz de aquellas personas que tienen mucho más conocimiento, que tienen más sabiduría. El ejemplo que tú colocabas del doctor, muchas veces sí, vamos a los centros de salud porque nos sentimos mal. Entonces el médico nos da una prescripción de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos y seguimos con la enfermedad. Y así pasa en nuestra vida cristiana, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la ley que Él dejó para nuestra salvación, para curar esos pecados, para curar esas enfermedades. Y todo radica en no escuchar, en no obedecer, en ser tercos en nuestras propias necesidades y siempre querer hacer lo que a nosotros mejor nos parece, porque no escuchamos, no aprendemos a escuchar. Mira, yo me voy, este tema me encanta mucho, pero yo como mamá de 2 niños, uno ya adolescente, preadolescente, el otro todavía está un poco más pequeño, me voy más a la parte de los niños, esposo, porque yo pienso que cuando la buena educación, los buenos valores
se le inculcan a los niños desde muy chiquito y ellos van creciendo con eso. Mira, aunque en el camino se desvíen, ellos van a volver, a volver en el camino. Por eso en Proverbio dice, instruye al niño en sus caminos y aunque fuere viejo no se apartará de él. Porque todo esto radica desde nuestra infancia. Y hemos escuchado mucho la frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es una frase muy coloquial y que la hemos escuchado muchas veces. Pero ¿por qué siempre escuchamos esa frase? Mire, los padres suelen preocuparse mucho por las personas que rodean a nuestros hijos. ¿Con qué clase de chicos se juntan? ¿Con quién andan? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es su familia y qué hacen? Porque nos preocupamos saber con quién se juntan nuestros hijos. Mucho se habla sobre el peso de la influencia, especialmente en la adolescencia. Las malas influencias pueden llevar a un adolescente a tomar malas decisiones y a involucrarse en situaciones de riesgo. Por el contrario, las buenas influencias pueden orientar al joven o a la joven a tomar mejores decisiones. Por eso me voy más a la parte de los niños, Richard, porque desde ahí es que comienzan nuestro fundamento. Cuando nosotros no recibimos ningún tipo de valores, no recibimos esos consejos, porque sí pasa. Vivimos en sociedades donde niños se están criando solos, donde no hay un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, un familiar cercano, que los instruya, que los aconseje, porque la sociedad está tan desviada, tan distorsionada, que pues los niños se están criando prácticamente que solos y bueno, van aprendiendo, como vayan viniendo, vamos viendo. Entonces llegan a la adultez con esos valores tan distorsionados y es ahí donde nosotros le decimos a nuestros hijos, no te juntes con tal persona porque esa persona viene como decimos, podemos decir, pues, choreta desde pequeño. Sí, da risa, pero lastimosamente es así. Pero para eso estamos nosotros. Dios nos ha llamado a dar esas buenas nuevas de salvación, a que le digamos a nuestros hijos con quién juntarse y con quién no. Ya cuando nuestros hijos tienen una base espiritual maduramente, ya no nos importa tanto porque sabemos que nuestros hijos van a inculcarle a esas personas que no tienen, esos niños que no tienen esos valores cristianos, y les van a inculcar, les van a hablar. Entonces suele no preocuparse mucho, suele que no nos preocupemos mucho los padres porque sabemos que le estamos inculcando a nuestros hijos esos valores cristianos, esa formación adecuada a la que nosotros queremos. Entonces ahí es donde vemos que nuestros hijos le hablan a los amiguitos de Dios, de las cosas buenas. Yo quiero complementar lo que tú estás diciendo, porque en la parte de los niños es por la inmadurez que tienen, pues. No tienen tanta experiencia como lo pueden tener los padres. Por esa misma razón nosotros le decimos, no te la pases con ese niño, mira cómo él trata a su mamá, mira cómo él trata a sus demás amigos. Entonces la cuestión es la cantidad de tiempo con quien te la pase. Pienso yo así. Tú te la pasas más tiempo con otros niños que tienen los mismos ideales que uno, cristianos. Entonces no es no es decirle que no se la pase. Porque no pasársela con ciertos niños es negarle que este hijo mío le pueda enseñar cosas buenas a esos niños. Entonces, más tiempo pásatela con el que vas a aprender cosas buenas, para que cuando estés con aquel amiguito que tiene, así como dijiste, tú está un poco choreto, entonces las buenas costumbres que tú tengas en tu hogar, con las buenas amistades que tiene dentro de la iglesia, entonces le vas a ir más o menos dando un buen ejemplo al niño que tú quieres ayudar. Porque te lo digo por experiencia propia. Cuando yo era pequeño tenía muchas amistades que quizás se le notaba un futuro no deseado para nadie, pero era imposible, pues, por la cuestión de sus padres, cómo los trataban, y entonces ya uno más o menos sabía por qué camino iban. Pero en mi ignorancia quería yo ayudarlo, pero yo era también un muchacho. ¿De qué manera podía ayudar un muchacho a otro?
Entonces, con los valores que a mí me enseñaron desde pequeño, o con el ejemplo que yo mismo daba en vida, podría más o menos, con mi propia vida, pues, con mi vida personal, podía darle un gran ejemplo a esas amistades. Ya estaría en manos del Espíritu Santo también, pues, que pudiera entender algo sobre eso. Mire, hermano, ahorita el hermano Richard va a tener la curiosidad bíblica porque eso no puede faltar en este programa. Y después vamos a hacer una pausa musical. Pero yo les voy a leer un texto que yo lo descubrí esta semana, que define de una manera impresionante lo que ustedes acaban de decir. Y ustedes me van a decir dónde estaba ese texto en la Biblia que yo nunca lo había leído. Eso es una cosa tremenda. Richard, vamos con la curiosidad bíblica para irnos a un himno hermoso y luego hablar de este texto que tengo aquí. Muy bien, hermano Alexander. Hoy quiero compartir con todos ustedes, oyentes, esta curiosidad. ¿Sabías que la Biblia, este libro tan antiguo, tan apreciado por muchos, pero también tan rechazados por otros, menciona tan solo 3 veces la palabra juntéis? Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque la Biblia, ¿cuántas palabras no tiene? Una Biblia que tiene 66 libros y que cada libro tiene tantos capítulos y que solamente mencione 3 veces esta palabra es algo impresionante. Así que acá, pues, entonces vamos a desglosar en qué parte de la Biblia se mencionan en esas 3 oportunidades. Y es acá cuando entonces viene el versículo tan esperado por todos, ¿no? Primera de Corintios capítulo 5. Y concuerda con Carla Mota, que está en sintonía desde Cloris, en Guarenas, en la urbanización Los Girasoles. Una recién convertida a Cristo. Amén. 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 Saludos muy especiales para ella. Ella también hace la cita. Y, apreciado oyente, en 1 Corintios, capítulo 5, versículos desde el 9 hasta el 11, vamos a leer esto. Y es que leyendo en el contexto del capítulo 5, vemos que el apóstol Pablo da una lección a sus discípulos de cómo disciplinar a los inmorales. Y es que habiendo un caso de incesto dentro de la iglesia, él aprovecha para exhortar a los justos. Y es acá cuando el hermano Alexander citaba, pero ¿cómo es posible? Dentro de la misma iglesia tendremos a estas personas de las cuales nosotros decimos aquí, no te juntéis con ellos. Y es entonces que el apóstol Pablo aprovecha para exhortar a los justos a evitar, a no juntarse con estos inmorales, detallando y explicando cuáles eran estos. Y enfatizando las palabras claves del programa de hoy, mis amigos que están aquí en cabina, no te juntéis con ellos. Entonces vamos a ir leyendo, ¿verdad? Y dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Anteriormente les hablé en 1 de Timoteo, capítulo 3, sobre el carácter del hombre en los postreros días. Eso que dice allí al final del texto, debemos nosotros evitar. Luego el versículo número 11 nos dice, más bien os escribí. Fíjense bien, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿acaso yo le dije a ustedes que no te junten con esta gente de las cuales hablé anteriormente en 2 de Timoteo capítulo 3? Él está diciendo, no, porque si yo le hubiera estado hablando de esta gente, entonces quiere decir que tú también estás en el mundo. En este caso tú no estás en el mundo, tú estás en la iglesia. Entonces versículo 11 nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, óigase bien, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y entonces acá es cuando viene la parte interesante de este versículo número 11. Dice, con el tal ni aún comáis. O sea, ni siquiera nos sentemos a comer con este que llamándose hermano.
tiene el carácter del hombre de los postreros días que está en el mundo. Qué impresionante. Luego, más adelante en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, se nos advierte que el hombre de pecado surgirá dentro de la iglesia, pero que nosotros hemos sido elegidos para ser salvos. Gloria a Dios. Y es después, en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, donde se encuentra el otro caso de no te juntéis. Y me gustaría leerte hasta el versículo 15 a fin de entender el contexto total. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos libres de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjense que aquí aclara, hermano Alexander, ¿ok? Para que seamos libres de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, verso 3, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que habéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y aquí viene una ordenanza, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desobedientemente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y aquí entonces está hablando el apóstol Pablo de todos los discípulos de Cristo Jesús, de los apóstoles, que andaban entonces dando con su testimonio buen ejemplo de lo que debía ser un cristiano. Verso 8 nos dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Luego el verso 9, no, porque no tuvimos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es decir, que ellos están hablando aquí claramente. Ellos se alejaron de ciertas situaciones, ellos se alejaron de ciertas personas, ellos se alejaron de ciertos esquemas. ¿Para qué? Para mantenerse íntegros, para mantenerse santos, para que ellos fuesen entonces un modelo para que sus seguidores, los seguidores de Cristo Jesús, imitasen el carácter de Cristo Jesús. Verso 10. Porque también cuando estamos con vosotros, ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desobedientemente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Fíjate el carácter de este hombre, ¿no? No queriendo trabajar en nada, no queriendo trabajar en la obra del Señor, no queriendo hacer, pero sí queriendo entrometerse en lo ajeno. Luego dice el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegosamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Fíjense bien, mis hermanos, señalar a aquel hermano en Cristo Jesús que esté dentro de tu congregación, que sea un hermano desobediente, queriendo imitar el hombre del carácter del mundo. Y sigue diciendo el versículo 14, y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Entonces, ¿por qué? Entonces estaría este hermano allí sentado solo porque ningún hermano justo quiere sentarse con él. Y esto es para que se avergüence, así como ese niño malcriadito, rebelde, desobediente, y entonces entre en una reflexión y diga, óyeme, si tengo que rescatar mi carácter, tengo que rescatar mi conducta, tengo que volver mi mirada a Cristo. Y entonces aquí el versículo 15, mis apreciados amigos y oyentes que nos acompañan hoy, verso 15, dice,
mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Gloria a Dios. Sí. Entonces, es interesante todo esto. Ahorita vamos a leer algo interesante, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar un hermoso canto y regresamos nuevamente para compartir más información y dar algunos saludos que tenemos por aquí en el teléfono. Vamos a escuchar el himno 405, Sé quién es Jesús, y ya regresamos. Tengo dudas, sé quién es Jesús, ya no me engañará el tentador. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Estoy contento, pues conmigo está a toda hora y en cualquier lugar. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Muy bien, queridos oyentes, hemos regresado una vez más para seguir compartiendo con ustedes. Recuerden que aquí en Guatire en este momento hay una clínica abierta, así que pueden venir los que necesiten recibir alguna consulta médica gratuita, los que quieran afeitarse, cortarse el cabello, también tenemos ese servicio, y hay muchas cosas más que se están haciendo ahorita acá en el Boulevard de Guatire, en la iglesia principal de nosotros los Adventistas del Séptimo Día, aquí en Guatire. Tenemos saludos. Nancy Maldonado, mi mamá, muchas bendiciones a ese grupo que hoy imparte la palabra de la vida. La honra y la gloria sea para Dios. También dice, buenos días desde Las Nereidas, Samuel Díaz, aquí reunidos en hermandad, llevando la obra de limpiar la iglesia mientras escuchamos la emisora. Qué bueno, queridos hermanos. También por acá dice, saludo mis hermanitos, bendiciones en este día. Saludos a mi amiga Yuleidis y a ustedes, por supuesto, es Eliani. Saludos, Eliani. También tenemos por acá otro mensaje. Dice, bendecido día a mi familia en Cristo. A mi hijo y su esposa, buen programa, ya que en estos tiempos nuestros hijos corren mucho peligro. No debemos dejar que se identifiquen con amistades que el enemigo las disfraza, para que puedan permanecer en los caminos de Dios. Eduquemos y cuidemos mucho a nuestros hijos e hijas. ¿Qué más tiene por allá, mi querido Richard? Bueno, hermano Alexander, aparte de Carlas Mota, que está enviando reporte de sintonía, la hermana Flor Polanco desde Ciudad Belén envía saludos a Yuleidi, a Ilvis, y dice que está en sintonía con este interesante tema de no te juntéis con ellos. Por acá tenemos el hermano Israel también enviando reporte de sintonía. José Aguiar de Mariche dice, buenos días apreciados hermanos, feliz inicio de semana. Comento que a mí siempre me quedó en mi mente por mi padre el lema, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso me ha evitado muchos problemas. Y hace una pregunta, ¿y cómo se hace con los que tienen familiares que adoran otros dioses en otra doctrina? No podemos alejarnos de ellos. Para allá vamos, esa es la parte cumbre del programa de hoy. Eso es algo hermoso y ya voy a darles mi opinión, bueno, mi opinión no, la opinión de la Biblia con respecto a eso.
También tenemos acá, buenos días, hermano, Dios les bendiga grandemente. Extensivas para los hermanos Martínez, también para Gabriel. De acuerdo con el hermano Ilvis, nos acercamos a las personas sin distinción de ningún tipo, solo para predicarles, y el Señor hará su obra. Amén. Es el único que puede cambiarlos. Amén. Atentamente, Ana Teresa y Alberto Río, los hermanos, Amén. sobre toda cosa guardada. Ok, muy bien, mi hermano. Muy bien, fíjense lo siguiente. Quiero leer primero 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 19, donde dice: Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe quiénes son de Él, quienes realmente de corazón sincero le siguen y le aman. Y entonces dice el mismo texto, nos hace una recomendación: apártese de todo tipo de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso es que es triste cuando uno ve que dentro de la iglesia hay apostasía, hay pecado, porque dice que Dios conoce a sus hijos, a los que son suyos, y nos manda a apartarnos de toda iniquidad, porque nosotros estamos invocando el nombre de Cristo. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 2 dice: no hagas alianza con ellos. En Deuteronomio capítulo 7 y versículo 3 dice: no hagas parentesco con ellos. Y en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 4 dice: porque ellos harán que tus hijos se desvíen de mí. O sea, aquí está hablando de las dos cosas, tanto de no hacer alianzas ni parentesco con el mundo en general, con la corrupción que hay en el mundo, y también evitar que quien está dentro de la iglesia y se hace llamar hermano, pero que no lo es realmente porque sus actos no lo demuestran así, entonces debemos tener cuidado, tanto de los lobos que están afuera como de los lobos que están adentro. Pero ahora miren el texto que les quería leer, hermano, y escuchen mucha atención porque de verdad que este texto a mí me impactó mucho. Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, y voy a comenzar a leer desde el versículo 16. Dice: la palabra de Jehová dice así: mientras mi pueblo Israel, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Mientras mi pueblo Israel moraba en su tierra, ellos la contaminaron. ¿Con qué la contaminaron? Con sus perversos caminos y con sus malas obras. Fíjense, hermanos, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Mientras mi pueblo estuvo en su tierra, la contaminó con sus malos caminos y con sus malas obras. Ahora miren la ilustración que hace Dios para que veamos, o sea, que Dios no está hablando aquí en broma, está hablando en serio. Como inmundicia de mujer con menstruación fue su camino delante de mí. Ahí fue la primera parte que me impactó, ¿no? Dios dice: así como la inmundicia de la mujer cuando está menstruando, así es el camino de mi pueblo delante de mí. Llegaron hasta derramar sangre sobre la tierra, o sea, se volvieron el pueblo de Dios asesino. Y se contaminaron con los ídolos de los pueblos. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque en las investigaciones que yo he hecho, yo tengo entendido que las naciones en los tiempos bíblicos, una de las cosas que ellos hacían con sus ídolos era que cuando sus hijos nacían, eran bebés, ellos los ofrecían en sacrificio. Y de los tantos dioses que yo recuerdo que he investigado, había un dios, yo no recuerdo el nombre ahorita, que el dios estaba hecho de metal, o sea, de hierro, y le colocaban en las manos, él tenía las manos así como hacia adelante, y en las manos le colocaban una plancha. Y esa plancha la ponían al rojo vivo. Y cuando los niños nacían, estas naciones colocaban a los bebés recién nacidos en esa plancha y se los ofrecían a estos dioses en sacrificio. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo Dios está diciendo que su pueblo, o sea, su iglesia, se contaminó con esos ídolos. O sea, comenzó a realizar la misma práctica de ofrecer a sus hijos de esa manera. Ahora, ¿por qué me impacta este texto? No solamente por la crueldad de esa época. Yo me pregunto, ¿será que hoy es diferente? Nosotros no colocamos hoy a nuestros hijos en una plancha al rojo vivo, pero igual nosotros le ofrendamos nuestros hijos a las drogas, al tabaco, al cigarrillo,
al alcohol, a la homosexualidad, al lesbianismo, al narcotráfico, a los tatuajes, a las perforaciones, a los piercing, a las comidas chatarro basura, a la promiscuidad. Y no es lo mismo que estamos haciendo. Y por eso era que yo, cuando ustedes estaban hablando del asunto de los niños, yo me acordé que yo tenía ese texto anotado aquí, porque es lo mismo que nosotros hacemos hoy. Nosotros no cuidamos a nuestros hijos y no nos cuidamos nosotros mismos, porque dice que nosotros fuimos los que entregamos a nuestros hijos. Entonces, si yo voy a entregar a mi hijo es porque ya yo estoy entregado. Porque si yo no estoy entregado a la contaminación y a la perversión, yo nunca entregaría a mi hijo tampoco. Si yo estoy entregando a mi hijo es porque yo también estoy en el mismo camino. Y entonces esto, ¿qué consecuencia tiene todo esto hoy en día? Eso lo vemos todos los días en el mundo. La terrible degradación de la raza humana, la corrupción, la inmoralidad, la destrucción de los valores y los principios morales y espirituales. Todo eso, hermano, se desapareció. Eso no existe. Entonces, ahora, para ya terminar mi participación y darle paso a ustedes para que concluyan el programa de hoy, quiero responder, teniendo esto en mente, la pregunta que hizo el hermano que escribió, Richard, que tú estabas leyendo ahorita. ¿Sí? ¿Qué hacemos con las personas que no son nuestros familiares, nuestros seres queridos? ¿Los abandonamos? Pues miren lo que dice la Biblia con respecto a eso. Ya ustedes van a ver, eso está en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios dice, voy a leer el desenlace o la consecuencia primero, pero después voy a leer lo que viene antes de ese desenlace, para que ustedes entiendan qué tenemos que hacer nosotros con nuestros seres amados que están fuera. Dice aquí, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Recuerden, queridos oyentes, porque yo sé que ustedes necesitan una respuesta para esto y nosotros también. Primero voy a leer cuál va a ser el final, pero antes del final voy a leer, o sea, después de que lea lo del final, voy a leer lo que pasa antes, para que entiendan por qué es ese el final. Dice, 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor. Amén. Salgan de ellos y apártense de ellos, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos e hijas. Así dice el Señor. Dice después en el versículo 7, en el capítulo 7 y versículo 1, limpiémonos de toda contaminación. Ese sería el final. Pero antes de eso, querido oyente, y con esto contesto tu pregunta, porque esa no es la respuesta todavía. Miren lo que dice antes, en el versículo 5, versículo 19. Dios está en Cristo, reconciliando con Él al mundo. Ahorita no les está tomando en cuenta a los hombres los pecados, porque los quiere salvar. Y Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí está la respuesta, querido oyente. Y si aún no la has entendido, te la explicamos. Al final, si ellos toman la decisión de no entregar su vida a Cristo, Dios nos manda, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo para que yo te pueda recibir. Amén. Pero antes de que llegue esa conclusión, Dios lo primero que nos dice es, ruégales, ruégales, ruégales y ruégales, y sígueles rogando que se entreguen a mí. Ahí está tu respuesta, querido oyente. Dios te manda a rogarle a tu familia, a rogarle todos los días de tu vida, reconcíliate con Dios. Pero si en esos ruegos ellos nunca escuchan, al final Dios te va a decir, apártate de ellos. ¿Qué parecen, queridos hermanos? ¿Qué piensan de eso? Qué interesante, Alexander, todo lo que acabas de decir. Mira, yo tengo por acá un versículo que quería decir desde hace rato, pero como ya estamos
casi finalizando, pues bueno, el tema sigue, no te juntéis con ellos. Y es lastimoso cuando tenemos este tipo de personas dentro de la iglesia, esas personas tan cercanas que dicen amar a Cristo, que se dicen amar a Dios y su corazón está totalmente lejos de la realidad, de lo que dice vivir. En Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Parece que fuera contradictorio, ¿no? Pero no es contradictorio, porque una persona que realmente tiene el amor de Dios lo refleja en sus acciones, en la manera de andar, de vestir, de dirigirse a los demás. Y es lastimoso porque en las iglesias tenemos este tipo de personas. En Isaías 29:13 dice lo siguiente, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Qué lastimoso es escuchar este versículo, pero es un aprendizaje porque en las iglesias vemos este tipo de personas. Pero no todo está perdido porque Dios es un Dios de amor. Dios nos manda a que hagamos la diferencia, a que demos ese ejemplo a seguir a esas personas que están dispuestas a dañar la obra del Señor. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, a seguir adelante, a seguir avanzando, porque Cristo venció en la cruz y lo va a seguir haciendo y sigue venciendo. Entonces el enemigo está vencido por Cristo y nosotros como sus obreros tenemos que seguir ese mensaje, tenemos que llevarlo, no importa cuánto se quiere interponer el enemigo en nuestras vidas, no importa a cuántos soldados quiera llevar él a las iglesias a querer dañar la obra. Nosotros estamos aquí prestos para llevar el mensaje y para dar un ejemplo a seguir, no nada más a los hermanos de la iglesia, al mundo entero. Es un compromiso y una responsabilidad que tenemos de hacerlo. Amén, amén. Bueno, yo también quiero acotar algo aquí que encontré en un maravilloso libro llamado Hogar Cristiano, página 416. Y dice de la siguiente manera, cosas que influyen en nosotros y en nuestros hijos, todo trato que tengamos con otros, por limitado que sea, ejerce alguna influencia sobre nosotros. La medida en que cedemos a dicha influencia quedará determinada por el grado de intimidad, la constancia de las relaciones y nuestro amor y veneración por las personas con quien nos asociamos. Si nos colocamos entre influencia, tiende a hacernos olvidar lo que el Señor requiere de nosotros. Invitamos la tentación y debilitamos nuestra fuerza moral a punto de no poder resistirla. Llegamos a participar del espíritu y de las ideas de aquellos con quienes tratamos y a considerar las cosas sagradas y eternas como inferiores a las ideas de nuestros amigos. Quedamos en resumen leudados como lo desea el enemigo de toda justicia. Eso sale en Hogar Cristiano, página 416. Y ahora en la Biblia quisiera mencionarles algo que escribe mucho Pablo en varias de sus cartas. Primero a los Corintios. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 4:16 vuelve a repetirlo, por tanto os ruego que me imitéis. Y también en la carta a Filipenses en 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y el 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En resumen, mis hermanos, el juntéis es un sinónimo de no contaminéis. Porque te puedes juntar para ayudarlos. Para traerlos a Cristo. Para traerlos a Cristo. Pero no te contamines de su doctrina. No te contamines de lo que ellos, de sus ideales, de sus dioses.
Busca primero el reino de Dios para que tú puedas entender entonces lo que debes hacer para poder ayudarlos a ellos a que puedan seguir a Cristo como deben serlo. No los ignores, como dicen por ahí. Oremos por ellos. El Sí. resumen, hermano Richard, entonces sería, El no resumen- nos juntemos con ellos para contaminarnos, pero sí para traerlos a Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Y es que recordando, a mis hermanos, cuando en Primera de Corintios capítulo 5, y es un capítulo apreciado, oyente, que te invito a que leas completamente. Recuerda que allí mencionamos con aquellos ni siquiera coma. Es impresionante. Y el versículo 12, Primera de Corintios capítulo 5, 12, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, dice Pablo, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Versículo 13, Dios juzgará a los de afuera, pero, como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Y es aquí entonces cuando vemos esta expresión, quiten al malvado de entre ustedes. Y es que en el Antiguo Testamento hay casos donde se aprecia esta sentencia. Y esta sentencia podría ser algo semejante, mis hermanos, a no te juntéis con ellos, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio capítulo 19 encontramos las leyes sobre el testimonio y los testigos. Y leemos los versículos 18 y 19. Y dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Fíjate que acá estamos hablando de aquel testigo falso, aquel que con su actitud quiere entonces hacer de ti algo malo. Pero entonces aquí se te da la potestad, bueno, tú vas a hacer con él como él quiso hacer contigo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es otro caso más de no te juntéis con ellos. Y acá podemos observar en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, donde se toma el caso del hijo rebelde. Y dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de esta ciudad, escuche bien, mis hermanos, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, ay, apreciado oyente, y aquí esto me crispa los pelos, dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Imagínate este caso tremendo, un caso extremo donde aplicaba la pena de muerte. Y termina la cita bíblica diciendo, así quitarás el mal de en medio de ti. De esta forma, los demás jóvenes en situación tal, ¿verdad? Y no se juntaban con ellos, con aquellos rebeldes, con aquellos contumaz, con aquellos glotones, con aquellos borrachos. Hay entonces muchos otros casos de quiten al malvado de entre ustedes. O semejantemente podríamos decir, no te juntéis con ellos. Pero cito uno más y le doy el pase a mis compañeros de cabina. Deuteronomio capítulo 24, versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los de Israel, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, las leyes que Dios le dio a Israel tenían el propósito de eliminar el mal, de quitar al malvado de entre los justos, de que estas amonestaciones servirían para el impío, para que ese impío
también se convirtiere con obediencia y temor del Señor. Fíjese, hermano, que aquí tenemos un oyente que acaba de escribir que entendió el tema de hoy, entendió cuál era el mensaje. Fíjense lo que escribe, y creo que es familia de nuestros queridos invitados. Dice aquí: buenos días y que tengan un excelente día. Muy buen tema. El Señor, antes de pedirnos que nos apartemos de aquellos que están haciendo lo incorrecto, primero nos manda a llamarlos con amor y reflexión. Si esto no se logra, entonces buscamos a los ancianos para que nos acompañen en el llamado. Pero si tampoco hay reflexión, entonces queda apartado. O sea, esta persona que está escribiendo está entendiendo claramente cuál es el propósito del tema de hoy, porque Dios nos manda: ruégale y ruégale y ruégale incansablemente para que venga a Cristo. Pero si no quiere venir, pues al final será desechado. Dice: desde Guarena, familia Martínez Herrera. Saludos y bendiciones a mi hijo Ilvis de parte de su papá. ¡Wow! Y por aquí tenemos también a José Aguiar. Dice: gracias porque mediante sus programas podemos aprender cómo afrontar dificultades que perturban nuestro espíritu. Por esta razón, trato de no perderme los programas de Viene 103.3 FM Estéreo. Dios los bendiga. Amén. También tenemos el hermano Ilvis, el hermano Sergio Vera reportando sintonía. Y está nada más y nada menos allí que con Jorge, con Ana, con Raquel, con Seriani y Samuel. Bueno, hay cantidad de mensajes, pero lamentablemente no hay tiempo. Sin embargo, me gustaría mencionar rápidamente otro caso en la Biblia donde registra: no te juntéis con ellos. Y es que en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, así lo dice el versículo 15, y cuando Moisés vio el becerro de oro y las danzas que habían en medio de ese sitio, en el lugar donde estaba Israel, se enardeció de ira, como lo dice el versículo 19. En ese momento los levitas se unieron a Moisés. Fíjense bien, ¿qué hicieron los levitas? Como dice la Biblia, vieron el mal y se apartaron y fueron allí al lado de Moisés. Es decir, ellos no se juntaron con aquellos idólatras que estaban tras el becerro de oro. Y es a partir del versículo 25 cuando nos dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está con Jehová? Júntese aquí conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y el versículo 27 dice: y él les dijo, Moisés les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y al pariente, aquel que no se colocó al lado de Dios, aquel que prefirió, apreciado oyente, a estar idolatrando el becerro allí de oro. Y el versículo 28 nos dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Este es un ejemplo de que debemos apartarnos de aquellos, no juntarnos con ellos. Dice que solo entre sus hermanos, los hijos de Leví se pusieron del lado del Señor. No había participado del culto al becerro de oro. Ellos discernieron el bien y el mal y no se juntaron con ellos. Muy bien, hemos terminado nuestro programa de hoy. Ha sido de verdad de bastante provecho. Muchos textos quedaron por fuera, pero de verdad que este es un tema bastante interesante, bastante profundo. Pero de verdad, queridos oyentes, que el resumen es ese: juntémonos con el mundo para traerlos a Jesús. Amén. Pero no nos juntemos con ellos. Amén. Para dejar que nos contamine. Amén. Quiero que ya Richard y yo, estamos despedidos. Dios los bendiga a todos. Pero sí queremos que nuestros 2 invitados pues se despidan para cerrar el programa entonces con un himno musical. Gracias, hermano Alexander. Bueno, ya para finalizar mi parte,
quiero dejarle esto por acá. No todo está perdido, al contrario. Cada día Dios nos da la oportunidad de apartarnos del mal y arrepentirnos. Dios nos ama tanto a pesar de nuestras faltas. Su amor no tiene límite. Él está listo para perdonarnos y restaurarnos. Solo tienes que aceptar su petición de amistad, su petición de amor. El mensaje en esta mañana es: apártate del mal y con amor reprender a aquel que está haciendo daño, que está haciendo mal. No importa cuántas maldades hayas hecho, con cuántas personas malas te hayas juntado. El mensaje es que te impregnes de las cosas buenas que las personas quieren enseñarte. Dios te bendiga. Amén, hermano Ilvis, despídase para que también se despida Nicole y luego tenemos nuestro himno final. Claro que sí, bueno, me puedo despedir también con otro maravilloso ejemplo bíblico. ¿Quiénes conocen de Job y sus amigos? Ajá. ¿Cuánto no le dijeron esas amistades a Job para que rechazara lo que era las enseñanzas que él tenía de Dios? Pero sin embargo, Job se mantuvo. Y de esa manera debemos mantener nosotros como hermanos, porque llegarán nuestras amistades a decirnos tantas cosas para que nosotros tropecemos en los caminos de Dios. Sin embargo, Job se mantuvo. Y entonces te invito, querido oyente, querido hermano, a que te mantengas firme en las palabras de Dios, en los conceptos que necesitas entender de la Biblia. Y aquí hay un saludo del hermano Israel, y me dice que busque en el versículo, ¿qué? Betty Ojeda. Betty Ojeda es. Ajá. Dice aquí: excelente y grandioso programa. Un saludo especial y un abrazo al hermano Irving y su esposa de parte de la hermana Betty Ojeda. Qué bueno, hermana. Dios la bendiga grandemente y gracias por estar en sintonía de la emisora 103.3. Y entonces aquí nos despedimos, ¿verdad? Gracias por la invitación, hermano Richard, hermano Alexander. Fue un placer para nosotros como familia estar aquí. Y bueno, estamos prestos para cualquier otro programa que nos quieran invitar. Claro que sí, pero falta Nicole, que no ha hablado hoy. Muy bien, aquí tenemos a Nicole. Nicole tiene 5 años y quiere darle un consejo al oyente que está allí sintonizando desde la comodidad de su hogar. Ella quiere darle un proverbio, un consejo divino que aparece en el capítulo 4, versículo número 23. Sobre todo... Buenas, hoy yo soy Nicole Ramírez, tengo 5 años y le voy a contar un versículo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace dormir confiado. Muchas gracias. Y sobre toda cosa guardada, hija. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Muy bien. Amén. Dios bendiga a ese niño. Bueno, nos vamos, queridos oyentes, nos vemos el próximo domingo y vamos a terminar con el canto Jesús es mi luz, himno 406. Bendiciones para todos y feliz semana.